Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia sobre las pruebas nacionales FARO, específicamente lo que tiene que ver con la resolución de ítems. Le damos una cordial bienvenida a los estudiantes y profesores que nos acompañan acá en la sede central en Sabanilla. De verdad que muy complacidos de que estén esta tarde con nosotros. También saludamos a los compañeros que están conectados en los diferentes centros y sedes del CONET. Nicoya, bienvenida, Ciudad Neily y Acosta. También le damos la bienvenida a las personas o compañeros que se incorporan a través del chat y les recordamos que la videoconferencia queda grabada, así que posteriormente le vamos a estar remitiendo el link. Bienvenidas a las compañeras facilitadoras, en esta ocasión la compañera del área de español, Milena Ramírez, la compañera Ania Marín, es del área de matemáticas, y la compañera Paula Céspedes, es del área de ciencias y biología. No queremos iniciar la presentación de la videoconferencia sin antes invitarlos a que reflexionen un poco durante el transcurso de la presentación sobre cuál es el rol, cuál es el papel que tenemos que asumir con este cambio de evaluación. Porque este cambio de evaluación de una prueba nacional de bachillerato que ha estado por alrededor de 30 años a unas pruebas nacionales FARO. ¿Cuál es el papel como profesores y como estudiantes? Así que quiero que durante la presentación vayan reflexionando sobre esto. Sin duda alguna, las pruebas nacionales FARO vienen a fortalecer el sistema educativo costarricense, pero ello no va a ser posible si no tenemos a los estudiantes informados y específicamente al estudiante CONET. Por ello el objetivo de la presentación del día de hoy justamente es ese, analizar qué ítems o qué se van a encontrar ustedes cuando vayan a resolver esa prueba. Importante mencionar también que los ítems que acabamos o los reactivos que acabamos a analizar van de la mano con lo que está pidiendo el Ministerio y con las indicaciones que el Ministerio de Educación Pública ha dado. En ningún motivo son los mismos que van a salir en las pruebas FARO, ¿verdad? Así que es a manera de ejemplo que han sido construidos. Otro punto importante es que esta videoconferencia meramente es académica. Entonces, si tenemos alguna duda administrativa, no la vamos a evacuar en este momento. Si bien es cierto, el Ministerio ya ha emitido bastantes oficios y bastante información bajo este punto, ¿verdad? Bajo esta línea administrativa. Entonces, cualquier duda que tengan, lo podemos canalizar por otro medio. Bueno, damos inicio entonces a la videoconferencia y vamos a partir de algunas generalidades que se dan alrededor de estas pruebas y tiene que ver con la aplicación que se va a dar por primera vez en noviembre del 2019. Según un comunicado de prensa que hace poco se recibió, va a ser un plan piloto. Entonces, bueno, noviembre del 2019 y por supuesto que esto ha sido aprobado por el Consejo Superior de Educación. ¿Qué materias se van a aplicar? Al día de hoy vamos a aplicar matemáticas, español y biología. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo que se persigue con este cambio de evaluación? Dice que determinar el nivel de logro de los aprendizajes y las habilidades esperadas por el estudiantado al concluir el 10º o el 11º año de la educación diversificada y a su vez constituirse como un requisito para la promoción de la persona estudiante para obtener el título de bachiller en educación media. Bajo esta línea, entonces vemos que ese nivel de logro que se va a determinar en los aprendizajes y las habilidades esperadas va a ser credencial de obtener el título de bachiller en educación media. Pero ¿qué mide? ¿Verdad? Me hablan de habilidades, aprendizajes esperados, ¿qué es realmente lo que va a medir FARO? Lo voy a leer textual. Los aprendizajes y las habilidades esperadas de conformidad con los programas de estudios vigentes al haber completado el 10º año. ¿Pero por qué el 10º? ¿Por qué no lo hago en un 10º? Como las pruebas tradicionales. Justamente el hacerlo en 10º me va a permitir tener un diagnóstico de las habilidades que cada uno de ustedes y cada uno de los estudiantes ha logrado
con la realización de la prueba. Y en décimo se va a aplicar porque me va a permitir en un décimo volverlo a aplicar de manera facultativa y así poder mejorar justamente una vez que ya se ha emitido el informe en qué habilidades estuve fallando, poder mejorarlo. Entonces justamente se hace en décimo con ese objetivo, de poder dar ese diagnóstico de qué habilidades se consiguieron con la aplicación de la prueba. Pero ¿qué es una habilidad? Me van a medir las habilidades, pero ¿qué es? ¿Qué es una habilidad? Y esta es la definición que da el Ministerio de Educación. Las habilidades son capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Trasciende la simple transmisión de conocimiento, lo cual promueve la visión y formación integral de las personas de cómo apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje. Con esta definición, justamente, pues se persigue lo que el Ministerio de Educación ha estado trabajando hace muchos años y tiene que ver con los cambios en la política educativa, con los cambios en la reforma curricular y los cambios en los programas de estudio que se han venido dando hace muchos años. Justamente apostar por esa visión holística de adquisición de habilidades de comprensión de lectura, pensamiento crítico, pensamiento lógico, ¿verdad? Todas estas habilidades que se han tratado de perseguir en los programas de estudio, justamente siguen esa misma línea. Si yo cambio los programas, si cambio la forma, la metodología, pues justamente para adquirir un título de bachillerato tengo que cambiar también la forma de evaluación. Entonces, bueno, FARO pues nace a raíz también de todos estos cambios en la reforma educativa. ¿Qué busca el cambio de bachillerato a FARO? De la mano con lo que ya les mencioné, busca que los procesos educativos se enlacen con la realidad. ¿Con qué realidad? La realidad social, cultural, ambiental, económica, del contexto inmediato de cada uno de ustedes. Entonces vemos cómo desde esta óptica, ¿verdad?, las pruebas FARO van a medir el desarrollo que ustedes han tenido prácticamente, el bagaje histórico de cada estudiante, ¿verdad? Entonces aquí ya no vamos a hablar de reconocer temáticas o contenidos, sino de las habilidades que ustedes han podido desarrollar a lo largo de su proceso educativo. ¿Qué es importante? Ya se lo mencionaba, alinear los procesos educativos con los programas vigentes. Por ello es que nace, porque se ocupa alinear, ocupa que estén en sintonía con los cambios en los programas vigentes. Por supuesto, para el CONED, como sistema de educación a distancia, va a ser muy importante la actualización de las antologías y de todos los recursos que cuenta y que ustedes pueden hacer acceso. Actualización de la mano con las habilidades para que el estudiante que esté en la casa pueda estudiar y poder desarrollar esas habilidades desde la casa. El que no va a tutoría, desde la casa lo va a poder hacer. Pero entonces es importante manejar también esa actualización en las antologías, en las grabaciones de videotutoriales, obviamente según la complejidad de la temática. ¿Por qué? Bueno, como les mencionaba, una vez que se realicen las pruebas, se van a enviar los resultados, ¿para qué? Bueno, para mejorar. El estudiante adulto, como responsable de su proceso de aprendizaje, va a saber qué habilidades debe desarrollar, debe trabajar un poquito más. Entonces, bueno, le va a servir ese informe para mejorar, posteriormente volver a hacer la prueba. Al profesor, tutor en este caso, le va a dar una idea también qué habilidades puede desarrollar dentro de la tutoría y a la institución específicamente, a nosotros, cómo debemos hacer esa actualización de materiales. Entonces, vemos que pasamos, ¿verdad?, de un paradigma memorístico de contenidos a un paradigma de desarrollo de habilidades. Algunas generalidades de los ítems tienen que ver, bueno, 60 reactivos de selección única o respuesta cerrada en el caso de biología y matemáticas, y en español, debido a la naturaleza de la materia, solamente va a tener ítems de selección única. ¿Qué tipos de ítems? Bueno, los ítems de selección única van a tener un enunciado o un encabezado, el cual refiere a una situación específica. Entre las opciones que brinda, una va a ser correcta y las otras van a funcionar como distractores.
Aquí tenemos un ejemplo, únicamente a manera de ilustración, para que vean un ítem de lo que es selección única. Viene el encabezado o el enunciado, el texto, y vienen 4 opciones. Puramente selección única, vienen 4 opciones donde una es la correcta y las otras funcionan como distractores. En el caso de los ítems de respuesta cerrada, también viene un encabezado o un enunciado, viene el texto y viene una cuadrícula en la parte inferior donde deben anotar la respuesta. De esta manera, entonces, le vamos a dar el pase a la compañera de español, doña Milena Ramírez, que nos va a ubicar un poco sobre la aplicación de esta prueba en esta materia. Buenas tardes a los que están acá en la sala y también a los que nos acompañan desde las diferentes sedes. Con respecto a la prueba FARO, específicamente en español, solo va a traer ítem de selección. Los nuevos programas de español buscan 3 habilidades. La idea es que a través de los años ustedes aprendan a expresarse con propiedad de manera oral, de manera escrita, pero también que aprendan a leer cualquier cosa, a leer imágenes, a leer textos literarios y no literarios. En este caso, la prueba FARO se va a centrar solamente en comprensión de lectura. Eso no significa que más adelante no vayan a meter expresión escrita, pero por ahorita, para este año, solamente va a entrar comprensión de lectura. Y esa comprensión de lectura va a ser de textos literarios y no literarios, para que lo tengamos ahí presente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Trajimos ejemplos de textos literarios y también de texto no literario y de otro tipo de ítem de literatura que también puede entrar. Nos vamos a encontrar un fragmento, en este caso es de los cuentos de Mirar con Inocencia. Vamos a leer el ítem un momentito como a manera de ejemplo. Dice: las almohadas, y cuando se daba cuenta se ponía histérica y se iba donde el viejo que lee las cartas, el adivino Merlín, para preguntarle sobre esos sueños tan llorosos, y por la tarde, ya bien tarde, regresaba más compuesta. Y nos dicen que el fragmento presenta un ejemplo, el tema del determinismo, de la superstición, de la violencia o de la adicción. ¿De qué presenta ese fragmento? ¿Cuál es la temática que en ese momento está presentando el fragmento? En español hay una lista enorme de textos y cuando el ministerio nos presenta a nosotros la práctica o el ejemplo que manda el ministerio, que lo ha mandado a nivel nacional, nos da una lista de textos enormes y eso hace que uno entre en crisis y diga, por Dios, ¿qué de todos esos textos me va a entrar? Porque puede entrar cualquier texto. Entonces uno dice, ¿y si lo leí? ¿Y si no lo leí? ¿Y si lo leí no me acuerdo? Este ítem que está acá nos demuestra que si yo no he leído el texto o si lo leí y no lo recuerdo, no necesito habérmelo leído. Necesito leer el fragmento que viene y entender qué me están preguntando. Y eso me va a dar un poco de tranquilidad con respecto a la lista de textos que trae. Si ustedes leen el texto y dice que la señora lloraba en las noches, que eso la ponía histérica y entonces lo que hacía era ir donde el viejo Merlín a que le leyera las cartas y que eso le daba tranquilidad, yo sé que el tema que se está viendo ahí es de la superstición. Ese es el tipo de ítem que viene en español, es de comprensión de lectura y no necesariamente es así tan complicado, ¿verdad? Necesitamos tener un poco de tranquilidad. Sí necesito leer el texto, interpretarlo, ver qué me está preguntando y luego caer a esa respuesta que me va a dar. Eso es un texto literario. También nos va a presentar texto no literario. Vamos a ver un ejemplo de texto no literario que lo vamos a compartir en las sedes para que lo respondan. Veámoslo acá. Viene un fragmento. Ese texto es más extenso, es un texto no literario. Dice, lea el siguiente texto. Dentro de los muchos y muy diversos problemas ambientales que afectan a Costa Rica, hay uno particularmente importante, del cual todos los gobiernos, sin excepción, han hecho caso omiso. ¿Cuál es? La protección efectiva de los parques nacionales.
¿Qué mejor atributo de responsabilidad para un pueblo que crear a las generaciones venideras un país verde, de áreas protegidas, rodeadas de agricultura, ganadería y ciudades, y donde los ciudadanos valoren la importancia de la biodiversidad? Eso es un texto no literario. Y nos dice, de acuerdo al texto, ¿cuál es la causa directa de los problemas ambientales que afectan a Costa Rica? La contaminación de sus ríos y mares. El texto no me ofrece información para determinar la causa. Hay una falta de atención al problema ambiental por parte de los gobiernos o la intromisión de la ganadería y la agricultura en los bosques de nuestro país. Vamos a dar unos minutitos para que lo resuelvan y luego vemos cómo les va. Programa de videoconferencia, Universidad Estatal a Distancia. Pronto iniciamos. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Muy bien, vamos a darle el pase aquí a la sede de San José, a la sede central, los que nos visitan para que nos den la respuesta a la pregunta que mandamos a hacer. Bueno, en mi caso, en esto de español, siento como que no está muy clara tal vez la pregunta. El texto digamos que sí, pero la pregunta que nos hacen no, porque si yo me dejo llevar por la pregunta que me hacen, podría ser la B y yo diría que el texto no ofrece información para determinar la causa.
Pero si me voy al texto, puedo decir que la falta de atención al problema ambiental por parte de los gobiernos puede ser la causa, pero como que no está de acuerdo la pregunta con lo que dice el texto y en sí también las respuestas. Entonces, podría estar entre esas dos. Lo que pasa es que yo sé que una de todas no pueden ser las dos, ¿verdad? Ni tampoco me pueden decir, bueno, no, o sea, le entiendo la interpretación, se la voy a dar por buena, porque sabemos que es una y punto, ¿verdad? Entonces, queda como así, como que, o sea, no sé, me queda esa incertidumbre porque siento que las dos opciones puede ser que hay como, o sea, como que se contradice. ¿Y con cuál de las dos cree usted? Si tuviera si tuviera definitivamente que quedarme con una, me quedo con la C. Pero así como que completamente que esté segura, porque me queda esa inconformidad, ¿verdad? En efecto, es la respuesta C. ¿Por qué se presentan a veces dificultades en este tipo de ítem, que son de texto no literario? Yo necesito leer en función del texto, ¿verdad? Generalmente así me pasa con las de idea fundamental, que preguntan mucho en bachillerato, idea fundamental. A veces hay dos que se parecen mucho. Cuando eso pasa, cuando yo estoy leyendo el texto y resulta que yo tengo dos que se parecen mucho, entonces yo voy a marcar esas dos temporalmente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a releer el texto nuevamente, ¿verdad? Eso para ver cuál de las dos es la que más me va a responder a lo que me están preguntando. En este caso es importante leer la pregunta completa. La pregunta completa nos va a decir, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la causa directa de los problemas ambientales que afectan a Costa Rica? Entonces, aquí el texto me dice que hay muchos problemas, dice que hay diversos problemas ambientales en Costa Rica, pero dice que hay uno particularmente importante. ¿Ven? Dice, hay uno particularmente importante y que afecta a todos los gobiernos. Dice, hay uno particularmente importante y de cual todos los gobiernos, sin excepción, han hecho caso omiso, o sea, todos tienen la culpa, no solo Costa Rica. Y luego nos presenta cuál es ese problema, cuál es, que no le han dado la protección efectiva a los parques nacionales como debían dárselas. Entonces, tenemos un problema de gobierno, ¿verdad? Que no le ha dado la importancia a los parques que debió tener. Entonces, eso pasa con este tipo de ítem, ¿ven? Entonces, yo voy a leer el texto, voy a leer la pregunta, tengo que interpretar la lectura, ¿verdad? Cuando me pasa eso, que yo tengo dos que me dejan así, como dudando, entonces yo me devuelvo a leer otra vez el texto y veo cuál de las dos es la que está respondiendo. Siempre se va a responder en función del texto, recuerden eso, para eso está ahí, para ver lo que dice el texto. Y así es en los textos literarios, ¿verdad? Yo me voy a fijar en lo que dice el texto literario. Ahora vamos a dar otro ejemplo y luego pasamos a dudas. Veamos otro ejemplo de literatura. Viene un fragmento. Dice, bueno, es verdad, el desarrollo cultural se nutre globalmente de un irrefrenable toma y data histórica en movimientos continuos donde se supone que unos y otros pueblos, estos y aquellas regiones de la tierra, trasladándose de un modo o de otro en el tiempo y el espacio, se influyen recíprocamente. Y viene un fragmento, ¿verdad?, de alerta a ustedes, pero aquí lo importante es la pregunta. Dice, a partir del fragmento, ¿cuál característica del género literario ensayo se presenta? Aquí el texto prácticamente termina siendo un distractor, porque aquí yo lo que necesito es la pregunta, y la pregunta directamente lo que dice es, ¿cuál característica del género literario ensayo está presente? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Una característica del ensayo. Veamos las opciones. La subjetividad predomina en toda la narración. El ensayo no es narrativo, el ensayo es expositivo. Así es que esta no puede ser. Sobresale un protagonista que presenta sus ideas. El ensayo no tiene protagonistas porque es un texto expositivo. Tiene protagonista un cuento, una novela, pero no un ensayo. Se expresa la opinión personal del hablante discursivo. Ven, ahí está. Y luego dice, se plantea el diálogo como medio de transmitir el mensaje. ¿Cuál es el género literario que está escrito en forma de diálogo? El teatro, el drama.
¿verdad? La única característica es esa que está ahí. Porque el ensayo tiene hablante discursivo y además es subjetivo, expresa la opinión del escritor. ¿Qué necesito? Saberme las características de los géneros literarios, saber las características del cuento, de la novela, del ensayo, del drama, que hemos trabajado desde séptimo. Entonces la prueba Faro no me va a presentar nada nuevo, no me va a presentar nada extraordinario, no me va a presentar nada que requiera que yo tenga que sacar tiempo extra para estudiar para la prueba Faro. Porque la prueba Faro mide la habilidad que yo tengo como lector. Si yo soy capaz de interpretar un texto literario, si soy capaz de interpretar un texto no literario, o si me sé las características de los géneros literarios o las figuras literarias y de construcción, que es algo que se ha venido viendo desde séptimo. Eso es lo que mide la prueba Faro. Para el próximo año, si Dios lo permite, que sale una nueva antología, porque décimo entra con un nuevo programa, vamos a incluir en el texto de décimo como unas paginitas, un anexo que trae ejemplos de ítem de la prueba Faro, que perfectamente, como está en digital y se sube a la página, como todas las antologías, los que van a estar en quinto, que van a presentar la prueba Faro en mayo, la pueden descargar y utilizar eso como práctica también para que les sirva. Y les dé tranquilidad a la prueba, porque la prueba no es nada extraordinario lo que van a preguntar, ¿verdad? Es conocimientos básicos que se supone ustedes deben tener después de haber pasado por la secundaria. Vamos a dudas. Vamos a dar unos minutitos para dudas. Antes de pasar a la compañera de matemáticas, vamos a darle el pase a Ciudad Neily, que quería hacer una intervención. Adelante, Ciudad Neily. Buenas compañeras, ¿nos escuchan? Buenas tardes. La consulta era sobre la pregunta anterior, pero ya quedó aclarada para los estudiantes. Perfecto, gracias. De esta forma entonces pasamos con la compañera Ania Marín. ¿Hay una duda aquí en San José? ¿Los de San José tienen alguna consulta? ¿Sobre español en particular? No. Adelante, Ania. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí y desde las diferentes sedes. En el caso de matemática, tenemos unas características que se vienen presentando desde las pruebas de bachillerato, pero ahora en Faro les vamos a dar un poquito más de énfasis. A nivel de matemática, tenemos un enfoque de resolución de problemas. Sabemos que cuesta desde las tutorías enfocarlo, pero las antologías vienen construidas precisamente para trabajar ese enfoque, tanto para el que va a las tutorías como para el que por algún motivo no puede presentarse a ellas. Cuando tenemos un problema en matemática, estos son, por decirlo de alguna forma, los pasos que tenemos que seguir. Lo primero es extraer los datos del contexto. Ahora, en matemática nos viene sucediendo desde años atrás que nos ponen un contexto y desde ese contexto nos hacen 2 o 3 preguntas. Entonces, el problema que tenemos en matemática es que dependiendo de la pregunta nos sobra información. Entonces, tenemos que identificar primero con la pregunta cuáles son los datos que me sirven. Como dijo Milena, si necesitamos volver a leer el contexto, lo vamos a volver a leer, pero identificar bien para esa pregunta que me están haciendo, qué me sirve y qué no me sirve. Además de esto, vamos a identificarlos dentro de un modelo matemático, porque ese problema tiene bases teóricas matemáticas que tenemos que aplicar. A partir de ese procedimiento matemático, tenemos algo que resolver, ya sea manualmente, conceptualmente o utilizando la calculadora, que en la prueba de matemática nos permiten usar la calculadora científica.
Y luego, dentro de la situación, tenemos que interpretar el resultado que obtuvimos y generar la respuesta. Esa respuesta vamos a tener los dos tipos de ítems que presentó Paola, que van a ser selección única y el de respuesta corta. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de selección única. Este es el contexto y la siguiente diapositiva tenemos ya la pregunta. Entonces, el contexto dice, los sobrinos. Ana le regala a cada uno de sus sobrinos, Daniel y Carlos, un radiocomunicador con la finalidad de tener una mejor comunicación con ellos. Ana y sus sobrinos se encuentran ubicados en diferentes lugares, según se muestra en el siguiente diagrama, de manera que ella logra comunicarse tanto con Daniel como con Carlos. Y ahí tenemos el dibujito de el plano cartesiano, cómo está representada la situación. Dice, considérese que D, que es el punto 3,2, representa la posición de Daniel, y C, que es el punto menos 2, menos 2, es la posición de Carlos, y que Ana se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. A partir de este contexto en particular, nos hacen la siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con el contexto anterior, ¿cuál es una posible ecuación que representa el alcance del comunicador de Ana con relación a sus sobrinos? Serían x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 10, o x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Vamos a dar unos minutitos para que en las diferentes sedes podamos resolver esa pregunta. Espacio de consultas. Espacio de consultas.
Espacio de consultas. Ok, como no tuvimos respuesta de estudiantes, vamos a resolverla desde aquí. ¿Cuál es la idea para resolverlo? Me están diciendo que en un plano cartesiano, vamos a devolvernos a la anterior para ver el dibujo. En un plano cartesiano están Ana en el origen, Carlos y Daniel en puntos aproximados a ella. Entonces, en ese caso nos están hablando del concepto de circunferencia. ¿De qué se trata la circunferencia? Si nos vamos al concepto tal cual, es un lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de uno llamado centro. En este caso, el centro sería el punto donde se encuentra Ana, o sea, el origen de las coordenadas que, si lo ponemos como un par ordenado, es 0,0. Por eso, en la ecuación de la circunferencia, vamos a usar x solo y y solo, ambas al cuadrado. Después, para saber cuál es el radio, tenemos que sacar tanto la distancia desde Ana a Daniel, como la distancia desde Carlos a Ana. Entonces, en el caso de Daniel, tenemos la distancia que Daniel está en el punto 3,2. Entonces, la distancia, aplicando la fórmula, sería, tenemos que escoger con quién voy a empezar, si con Daniel o con Ana. Si empiezo con Daniel, entonces voy a tener en x 3 menos 0 al cuadrado y en y 2 menos 0 al cuadrado. Si metemos esa expresión a la calculadora, nos va a dar raíz de 13. Esa es la distancia desde Ana hasta Daniel. En el caso de Ana y Carlos, nos dijeron que Carlos estaba en el punto menos 2, menos 2. Entonces, ahí vamos a trazar la distancia, que si empezamos con Carlos va a ser menos 2 menos 0 al cuadrado, recordando que ese resultado va a ser positivo, por ser al cuadrado, más el otro va a quedar exactamente igual, menos 2 menos 0 al cuadrado, que también va a ser positivo. En ese caso, la distancia nos va a dar raíz de 8. Pensando en el concepto de la circunferencia, tenemos que buscar dentro de las opciones una que nos diga x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, y que ese radio cubra a ambos, a Daniel y a Carlos. La única que cubre a los dos al mismo tiempo es la opción D. ¿Por qué? Porque una distancia nos dio raíz de 13 y la otra raíz de 8. Entonces, si me voy a la opción A, ninguno de los dos está comunicado en ese momento con Ana. Si me voy a la B, ahí solo tengo incluido a Carlos. Si me voy a la C, ahí solo está Carlos. En cambio, en la D están tanto Carlos como Daniel.
Por eso es la opción D. Vamos con el de respuesta corta. El de respuesta corta viene con el tema de estadística. Dice, considere la siguiente distribución de frecuencias de las estaturas en centímetros de los estudiantes de una sección de 11º año. En este caso, nos dan la tabla con los datos. Nos dicen, en el intervalo de 150 a 160 tengo 4 estudiantes y así sucesivamente con los demás. Ahora, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el promedio en centímetros de las estaturas de los estudiantes de esa sección de 11º? Y así como está esta tabla, es como va a venir la cuadrícula en la prueba, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el promedio, que como es una tabla con datos agrupados, vamos a usar la fórmula que se usa para ese tipo de promedio. Entonces, en este caso tenemos que sacar la marca de cada clase. Eso cuando tengo datos agrupados en clase no se nos puede olvidar. Entonces, en cada clase, ¿cómo voy a sacar la marca? Sumo los extremos y divido por 2. Entonces, en cada una de estas clases, por las características de cómo nos generaron los intervalos, van a ser 155, 165, 175 y así hasta 195. Entonces, ¿cómo voy a sacar el promedio? Dice la fórmula que es la sumatoria multiplicando cada marca por la frecuencia, que la frecuencia en este caso sería la cantidad de estudiantes que nos da la tabla. Entonces, ponemos 155 por 4, más 165 por 12, más 175 por 10, más 185 por 3, más 195 por 1. El total de estudiantes es de 30, por eso abajo ponemos la suma, 4 más 12 más 10 más 3 más 1. Entonces, resolvemos eso con la ayuda de la calculadora y nos da 170. La cuadrícula tiene reglas para llenarla. Entonces, esa cuadrícula nos dice, si no tiene que poner en el cuadro, no ponga nada. Hay gente que trata de ponerlas con ceros o ver qué ponemos ahí. Si yo veo en este caso que es un número entero y tiene 3 cifras, vamos a llenar solo antes de la coma las últimas 3. Siempre las respuestas que nos tienen que dar van a ser en esta estructura. 4 números antes de la coma, que serían unidades de millar, centenas, decenas y unidades, y después de la coma máximo 2 decimales. Si por ejemplo nos da 7,5, vamos a usar solo la última posición antes de la coma y luego la primera posición después de la coma. Esas son las reglas para llenar la cuadrícula. Y la forma de trazar cada número se las van a explicar el día que aplican la prueba. Entonces, no necesitan practicar eso mucho, nada más necesitan que a la hora de rellenar la hoja de respuestas se parezca lo más que puedan a los trazos que les explique la persona que les aplica la prueba. Le vamos a dar el pase a los compañeros de Nicoya. Adelante, Nicoya. Adelante, compañeros. Sí, buenas tardes. Buenas.
Nosotros era para aclarar la respuesta anterior y efectivamente a nosotros nos salió la D. ¿Tienen alguna duda? No, por los momentos no. Muchas gracias. Le damos el pase a la compañera de biología, Paula. Muy buenas noches, ya, ¿verdad? Ya son las 6. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy para conversar un poco sobre lo que se espera de la prueba de biología. Saludar a los docentes, estudiantes que están en línea y a los que están acá presentes. Primero que todo, hacer la aclaración de que la prueba de ciencias, en el caso de los demás sistemas, la mayoría de colegios diurnos técnicos se escoge, ¿verdad?, entre las 3 ciencias. El caso de CONET es solamente biología, por lo que hay algunos estudiantes que han estado preguntando que qué pasa si FARO son de 3 materias, ¿verdad? En el caso de CONET va a ser una prueba especial, igual que otros sistemas donde nada más se hace biología. Entonces, para que estén tranquilos en ese sentido de que solamente va a venir biología. Este año es particular porque estamos estrenando, digamos, entre comillas, los 3 programas, que es la primera vez que se evalúan en bachillerato, ¿verdad? Y además de eso, está FARO. Entonces, estamos estrenando programa en los 2 tipos, digamos, de modalidad, tanto bachillerato como FARO. Entonces, muchos docentes y estudiantes han estado un poco inquietos porque no hay mucho donde podamos ver un ejemplo, ¿verdad? Tal vez como en matemáticas o en español, donde podamos ver cómo más o menos son los nuevos tipos de ítem, tanto de bachillerato como de FARO. Entonces, bueno, vamos a ver algunos tipos de ítem desde lo que se piensa que va a venir. Como les digo, no hay un ejemplo, solamente los que mandó Asesorías Nacionales que están en línea, ¿verdad?, que ustedes ya los vieron, pero fuera de eso no hay otro documento oficial donde nos dé un mayor rango de amplitud sobre cómo va a venir este tipo de prueba. Sí vamos a conversar un poco sobre lo que se espera a la luz del programa de biología. Ahí se pasó. Una de las cosas que sí es importante es que ustedes sepan que la antología se construyó, como fue el último programa que cambió, se construyó tratando de respetar el nuevo enfoque, el nuevo programa, y está trabajado en base en habilidades. Entonces, en el caso de ciencias, tenemos 3 habilidades que son fuertes desde primer grado hasta 12º año, que es el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y la resolución de problemas. Son los 3 ejes fundamentales en lo que son habilidades en ciencias. Entonces, esas 3 van a ser como las que van a marcar la columna vertebral de las demás habilidades, que son igual de importantes, pero por ser pensamiento científico nos vamos a basar en esas 3 como fuertes, ¿verdad?, en ese sentido. Yo les traigo un ejemplo que tiene que ver con el criterio de evaluación e inferir el efecto de las prácticas humanas en la diversificación y extinción de especies. Ahí se les había puesto algunos indicadores y luego habilidades, pensamiento sistémico y pensamiento crítico. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que ahora los ítems de biología van a ser un poco más largos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se espera que ustedes empiecen a tener como un poco más de lectura, ¿verdad?, de textos un poco más elaborados, tomados de textos ya publicados, científicos, basados en textos biológicos, o también, textos utilizados en biología, o también noticias, ¿verdad?, que tenga que ver con el tema que se les va a evaluar. En este caso es un texto pequeñito,
puede ser de un tamaño diferente, pero sí se espera que sea un texto elaborado, por lo tanto implica una lectura, ¿verdad? Una concentración. Dice, de acuerdo con un informe de la Red Global de la Huella Ecológica, este lunes la Tierra agotó todos sus recursos naturales de 2019, agua, suelo y aire limpio. Se conoce como el día del sobregiro de la Tierra, cuando el planeta agota todos sus recursos naturales designados para un año. Durante las últimas 2 décadas, la fecha se ha adelantado 2 meses. La de 2019 es la más temprana en la historia, de acuerdo con un estudio realizado por la Red Global de la Huella Ecológica. En el contexto de las tasas de consumos actuales, se requeriría el equivalente de 1,75 planetas para producir lo suficiente y así poder satisfacer las necesidades de la humanidad. Entonces vean que es un pequeño texto. No sé, creo que se quedó sin... Ya. Entonces, según el texto anterior, los recursos disponibles para las poblaciones en el transcurso del tiempo, ahí lo que se está evaluando es si se capta a través del texto que los recursos disponibles están aumentando o están disminuyendo. Este es un ejemplo muy básico. Por ejemplo, se espera que en el examen tal vez pueda venir aumentan porque tal y tal y tal cosa, o disminuyen porque tal y tal cosa, o se mantienen por esto y esto y esto. Entonces, puede ser que venga así, que es muy sencillo, ¿verdad? A la luz del texto, si lo entendemos, pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ok? Entonces, según el texto anterior, los recursos disponibles para las poblaciones en el transcurso del tiempo disminuyen, ¿verdad? Entonces, es una lectura sencilla, o puede ser de que el ítem pueda ir un poco más complejo, donde el mismo ítem se justifique y tengamos que escoger, tal vez todas disminuyen por una razón diferente. Entonces, vean que es un poco de comprensión lectora. Entonces, repasando, en uno de los tipos de ítem que se espera para biología es la comprensión lectora, ¿verdad? Como decía Milena ahora, ya la memoria está pasando, no es que no sea importante, es importante, pero en este caso nos están evaluando que podamos, pues, entender, ¿verdad? A la luz de la biología lo que estamos leyendo. Ok, este es otro tipo de ítem que se espera, tal vez una tabla más pequeña, ¿verdad? Yo les puse una tabla un poquito más grande. Dice, observe la siguiente tabla de datos sobre el número de individuos en un bosque de la península de Osa. Entonces, dice, bueno, vienen varias especies, el nombre científico, viene el nombre común, cuántas capturas se realizaron, el porcentaje, ¿verdad? Y el índice, no me acuerdo, ese dato no lo recuerdo, pero sí es un tipo de valoración que se hace. Acá ustedes les pueden colocar tablas como estas donde se tienen que interpretar. ¿Por qué? Porque una de las habilidades en ciencias que siempre hemos, no sé si los docentes en todas las sedes se los han comentado, es muy importante que yo interprete datos a la luz de una tabla de datos como esta. Entonces, si yo no sé interpretar tablas de datos, por más pequeña o más grande que ponga en la tabla, pues no voy a poder resolver, ¿verdad? Ese tipo de ítem. Aquí en este caso me están diciendo que es un bosque de Osa y el número de individuos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Ok, con respecto a la tabla anterior, podemos concluir, ¿verdad? Ya aquí vienen más largas, un poquito más largas las respuestas, que era lo que les estaba diciendo yo con el ítem anterior, ¿verdad? Ya viene un poco más justificado, pueden ser respuestas de muy variable tamaño, ya no es tanto como antes que se cuidaba mucho en que todas las respuestas fueran del mismo tamaño. Entonces, sí es muy importante que ustedes no relacionen que la respuesta más larga es la correcta, ¿verdad?
sino que realmente analicen cada respuesta individualmente, no se dejen ir por lo largo o lo corto de la respuesta de un tipo de ítem. Vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan analizar un poquito ese ítem y cuál sería la respuesta que marcarían. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas.
Espacio de consultas. Bueno, acá en las diferentes opciones, por ejemplo, vamos a ver que pueden ser varios temas que nos pregunten en solo ítem, ¿verdad? Que eso también es un poco diferente con la prueba de biología tradicional, donde si me preguntaban solamente, qué sé yo, de un tema, todas las opciones iban a ser relacionadas con el mismo tema. Aquí me están hablando de varios conceptos que yo ya los estudié ¿verdad? Con todos los recursos que tengo a disposición, y ya me empiezan a hablar de diferentes términos como depredación, natalidad, mortalidad, etc. Acá, este es un ítem que obviamente yo lo elaboré, ¿verdad? Pero vemos que me pueden hablar de diferentes tipos de temas. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en la hojita que tienen ahí, es un ítem de una página, ¿ok? Entonces, era lo que yo les decía sobre el tamaño de la prueba, que puede ser que aumente un poco, porque prácticamente si en todos los ítems me van a poner un cuadro, un gráfico, ¿verdad? Alguna cosita así, entonces ya el ítem se me volvió de una página. Pero aquí en este caso, la respuesta según los datos que tengo, ¿verdad? En esta gráfica es la respuesta D, ¿verdad? El tepe escuintle se encuentra en mayor cantidad de capturas que el zorro hediondo, ¿verdad? Entonces, todas las demás tal vez me sonaban que podían ser la correcta, ¿verdad? Porque todas en realidad, cuando uno lo empieza a leer, dice, mira, sí, esta puede ser, pero yo me tengo que ir al recurso que me están dando, que en este caso es una tabla de datos, ¿verdad? Les decía lo de largo de la respuesta, tal vez alguien hubiera marcado la C porque era la que sonaba más bonita y era la más larga, y no necesariamente es la respuesta, ¿verdad? Ok, o la B, sí, pero bueno, ahí está ese tipo de, como les digo, tal vez en bachillerato no venga una tabla tan larga, puede ser generalmente se usa una tablita de unas 4 líneas, unos 4 datos diferentes, pero era para que ustedes vieran más o menos el desarrollo de los datos. Otro tipo de ítem, que en realidad es bastante sencillo y se espera que al inicio se usen ítems sencillos, ¿verdad? Eso es lo que se espera, no hay nada por escrito, pero sí que poco a poco el estudiante se vaya acostumbrando, es sobre los gráficos, ¿verdad? Los gráficos y la interpretación de esos gráficos. Entonces, este es otro tipo de ítem que vamos a poder encontrar en las pruebas tanto de bachillerato como de FAR para este año en biología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el gráfico, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo el gráfico? Como decía ahora Milena, una de las habilidades que se espera es la lectura, no solamente de texto, sino de imágenes, de gráficos, de tablas, ¿verdad? Y aquí vemos un gráfico que nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos millones de hectáreas y punto de extinción entre el 2025 y 2028, ¿verdad? Entonces viene todo lo que es la disminución de la extinción o las zonas boscosas, ¿verdad? Sobre el proceso de desertificación en el mundo. Yo ese concepto ya lo vi, ya lo estudié en biología y lo estudié en estudios sociales también, sobre cómo las zonas en el planeta se están volviendo desérticas, ¿verdad? Con ausencia de especies animales y plantas. Entonces ya yo ese tema yo lo conozco y yo a la luz de la teoría, de lo que yo he estudiado, yo puedo interpretar ese gráfico. Entonces, con respecto al gráfico anterior, podemos concluir, la mayor cantidad de árboles han disminuido tamaño a través del tiempo, la cantidad de hectáreas de árboles se ha mantenido a través del tiempo, la cantidad de hectáreas de árboles se encuentran en menor punto frágil de extinción o hacia el 2025 inicia el proceso de una gran extinción masiva de especies. ¿Ok? Entonces vean que si yo me pongo a leer, todas me suenan bonitas, ¿verdad? Todas suenan como si fueran la posible, pero yo me tengo que basar en lo que me está dando el gráfico, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Ok. Ay,
Dios mío. La D, ok. Entonces, vean que yo tengo que tener conocimiento, porque si yo no sé qué es extinción, qué es diferentes términos como lo que era en el tema anterior, natalidad, mortalidad, depredación, nacimientos, ¿verdad? Yo pues obviamente no voy a entender qué me están hablando. Pero ya cuando yo asocio lo que yo vi en el aula y lo aplico a estos contextos, entonces yo ahí salgo adelante, ¿verdad? Entonces no se asusten por la prueba en sí. La tercera habilidad que les había comentado al inicio es la resolución de problemas, que eso se ve en los temas de genética. ¿Okay? Igual entran según el temario y según el programa, pues vienen todos los tipos ¿verdad? De cruces, etcétera. Y el criterio de evaluación es resolver cruzamientos de determinados caracteres en humanos y otras especies silvestres, agrícolas, domésticas, de herencia mendeliana intermedia codominante, de alelos múltiples y ligada a los cromosomas sexuales. Esto es tomado directamente del programa. Y los indicadores que se les había puesto es solucionar cruzamientos. ¿Okay? En esto todavía para este año no se espera que haya un gran cambio en lo que es el tipo del ítem, ¿verdad? O sea, en la estructura del ítem. ¿Cuál será? Dice la pregunta, resuelve el siguiente problema. ¿Cuál será la probabilidad para el fenotipo y genotipo si cruzamos un gallo con plumas negras homocigota dominante y una gallina con plumas blancas recesivas? Obtenga la familia 1 y 2 respectivamente. Bueno, ahí eso nada más era para razón de ejemplo y para que vieran que la estructura del ítem no se espera que este año no cambie. Tal vez más adelante le pongan un poquito más de complejidad, pero para este año todavía, para esta convocatoria FARO, pues se espera que no cambie muchísimo en lo que es la estructura, porque en realidad siempre hemos trabajado con resolución de problemas en el área de genética. Entonces, volviéndonos un poquito ya para terminar, tenemos entonces que en biología se va a utilizar más lo que son textos, ¿verdad? Basándonos en contextos más habituales. Se espera que se establezcan también dentro de las preguntas una tabla de datos, ¿verdad? Todo lo que son datos tipo encuesta, tipo tabla de datos, y también todo lo que es la parte de interpretación de gráficas. Y también, por otro lado, están los problemas, resolución de problemas, que en biología, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de física y química, tal vez sería la habilidad que más estuviéramos, ¿verdad? Evaluando. Pero la naturaleza de biología, pues solamente nos hace, en este punto en genética, hasta este momento, pues lo que es la parte de resolución de problemas. No se asusten, la prueba en realidad no es memorística, no es que se les va a olvidar un concepto y ya no van a poder resolver. Lo que tienen que hacer, y eso es una recomendación que se lo hago a todos los estudiantes, acostumbrarse a estar resolviendo el examen durante mucho tiempo por la extensión de la misma prueba, ¿verdad? Que eso es a veces en nuestro sistema, por ser nocturno, ustedes llegan muchas veces de trabajar ese día y llegan a hacer las pruebas, entonces llegan un poquito cansados, ¿verdad? Y todavía los ponen a leer un poquito, pues a veces se les puede ir así como el cansancio, ¿verdad? Les puede ganar, entonces ese día llevar algo que les pueda reanimar durante la prueba, que ustedes estén concentrados todo el tiempo, que después de leer tanto siempre estén, ¿verdad?, atentos a esa lectura. Fuera de eso, la prueba, si ustedes lo han visto en los materiales que se les dio con la antología nueva se presta totalmente al programa, entonces no tengan ningún miedo con respecto a eso. Y yo sé que junto con el trabajo de todos los tutores, que es excelente en el área de las ciencias, pues que se va a salir muy bien con esta tarea, ¿verdad?, que tenemos por delante. Entonces no sé si hay dudas en las sedes. Sí, vamos a abrir un espacio de comentarios generales a las diferentes sedes que en este momento están conectadas. Vamos a dar unos minutos. Espacio de consultas.
Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Buenas compañeros, vamos a iniciar entonces con el espacio de consultas. Le vamos a dar el pase a Nicoya. Adelante, compañeros. Sí, buenas. Sí, La adelante. pregunta de nosotros es, la pregunta de nosotros es, nosotros vamos a hacer la prueba el próximo año en mayo, pero la materia de biología y español la vimos este semestre que pasó. Iríamos a hacer ese examen o la prueba FARO casi que un año después. Sí. ¿Nos ayudarían ustedes a tutorías o a prácticas? Listo, gracias. Bueno, con respecto a eso, vamos a responder lo que ya hemos dicho a lo largo de la videoconferencia. No se necesita estudiar para las pruebas FARO, porque las pruebas FARO lo que van a medir son conocimientos que se supone ustedes han adquirido. Perdón, en el caso de español, por ejemplo, y me imagino que en el caso de biología también y de matemática, aun cuando ustedes estén en quinto, los ordinarios que ustedes hacen y las tareas que ustedes hacen, los ítems vienen de este tipo de forma, porque es aplicado a la realidad, a la cotidianidad.
van enfocados en eso. Posiblemente se tire material de práctica, pero para ejemplificar o para que ustedes refuercen, pero no necesitan una clase particular, porque se supone que se están midiendo habilidades, no memoria. Y si ustedes adquirieron una habilidad, no necesitan estudiar para ella, porque ya la adquirieron. Y eso es lo que se les está midiendo, esa habilidad de interpretar un gráfico, por ejemplo. Para interpretar una gráfica como la que presentó la compañera de biología, donde yo tengo que ver en la tablita cuáles son los que más se casan, no necesito una clase para eso. Necesito sí interpretar y tener conocimientos básicos, como decía la compañera, de depredación y ese tipo de conceptos. O en el caso de español, a mí me va a salir un texto y yo tengo que leerlo e interpretarlo, y no necesito una clase para eso. Se supone que es una habilidad que ya adquirí y que la voy a reforzar en quinto. Por supuesto, cuando esté llevando la materia de quinto la voy a reforzar. En los ordinarios que yo hago, en los exámenes de aula, va a venir ítem también de ese tipo, de literatura, de reconocer géneros, de interpretar textos. Entonces, en realidad vamos a estar en constante práctica. Es probable que se tire algún material de apoyo, pero no necesitan una tutoría para eso. Gracias. Le vamos a dar el pase a los compañeros acá en la sede central. Buenas noches a todos y todas. Mi consulta era muy parecida a la del compañero, pero yo lo que les consulto, todas las materias que nos van a aplicar en FARO, las veo muy similar en la aplicación en lectura, como dijo la compañera de español. Veo que en matemática tengo que leer para aplicar matemática, en biología tengo que leer para aplicar biología, y lo mismo que haría para la otra materia. Entonces mi pregunta es, nosotros estamos, digamos, en el caso mío yo soy en 10º, siempre nos van a aplicar a nosotros FARO o nos van a hacer algún cambio, porque siempre se ha escuchado en días atrás que van a ir directo mejor a bachiller, porque esto es una prueba que todavía no la han definido de parte del ministerio. ¿Qué hacemos nosotros los de 10º con las dudas de que nos van a aplicar o FARO o bachiller, o nos van a dar premuta, o nos van a dar algún refuerzo? O sea, estamos en ascuas muchas personas. La pregunta clave es, ellos necesitan el bachiller, pero no necesitan 3 años más en el CONET, necesitan terminar FARO para ir a quinto el otro año, o vienen con bachiller. Sigue la duda entre los estudiantes y no nos aclaran, nos están aclarando la forma en que van a aplicar, y el método es lean para que analicen, interpreten. Eso parece que quedó muy claro en esta conferencia. Pero nosotros, ¿cómo nos van a aplicar en las sedes? ¿De qué forma los profesores nos van a ayudar, ya sea para bachiller o para FARO? Claro, gracias. Bueno, justamente como usted lo menciona, ¿verdad? Son directrices por parte del Ministerio de Educación. Ahorita, la resolución que ellos en el comunicado de prensa han dicho es que noviembre de 2019 estudiantes de 10º hacen FARO plan piloto. Así que tenemos que esperar esa indicación. Si ustedes pasan a quinto, posiblemente van a aplicar FARO en quinto. Entonces sí, tenemos que esperar también esa directriz. Tal vez el asunto está en que el bachillerato se aplica ahorita este año y ya no se aplica más. Exacto. Bachillerato no se va a aplicar. ¿Qué significa? Que si ustedes quieren irse a madurez, por ejemplo, tienen que hacer bachillerato, porque bachillerato en abierta va a existir siempre, ¿verdad? Entonces, si quieren irse a bachillerato por madurez, van a tener que presentar una prueba de bachillerato. Pero con él, los colegios nocturnos, los colegios diurnos, los colegios técnicos, todos los colegios ya no van a aplicar bachillerato, lo que van a aplicar es FARO. Y ese FARO tiene un valor de 40% de la calificación, y el 60% lo van a tener las notas de quinto. Por supuesto que están en ventaja, porque tienen un 60% de presentación
con un 40 de Faro, que solo van a medirlas, en este caso, las 3 materias que se están midiendo, las otras no, las otras pasan como si no existiera, ¿verdad? Simplemente paso estudios, ya ganó estudios, ¿verdad? En el caso de matemática, de español y de biología que hacen Faro, sí necesitan presentar Faro porque es un porcentaje de la nota para poder aprobar quinto. Y lo van a presentar en el mes de mayo, porque así lo dispuso el ministerio. ¿Qué va a hacer el ministerio ahora en noviembre? Va a aplicar a algunos colegios como piloto. No sabemos si con él nos van a tomar como piloto, pero aún si nos tomaran como piloto, no significa que si yo tengo 100 alumnos de quinto, los 100 van a aplicar Faro. Posiblemente hagan una muestra de 30 y sean los 30 que vayan a aplicar Faro y lo saquen al azar. Y eso no tiene un valor sumativo, sino que es para el ministerio para ver cómo mejora las pruebas para el mes de mayo que van a ser oficialmente aplicadas. Espero que nos haya quedado como claro, ¿verdad? Pero ustedes para salir de CONED tienen que hacer prueba Faro. Igual aplicarían en quinto. La van a aplicar en quinto por la situación en que estamos. El otro año la van a aplicar los quintos en mayo y en noviembre los de cuarto. Pero la van a aplicar porque es requisito de graduación. Claro. Compañero. Gracias, muy buenas noches. Una consulta breve con respecto al puntaje de ejercicios como resolución de casos o problemas en biología o respuesta corta en matemática. ¿El puntaje de las preguntas varía a lo que normalmente se hacía antes, que es 1 punto, o hay un cambio al respecto? Bien, bueno, con respecto al puntaje, al día de hoy, tanto los ítems de selección única como de respuesta corta tienen el mismo valor. Entonces, hasta no esperar otra de 1 punto, hasta no esperar pues otra directriz, así sería como se maneja. Correcto. ¿Alguien más? Bien, bueno, de esta forma creo que llegamos al final de la videoconferencia. Sí rescatar que siempre pasar, ¿verdad?, de un proceso de aprendizaje tradicional de memoria al desarrollo de habilidades, en este caso a lo que está apostando el Ministerio de Educación, es complicado, ¿verdad? Es como un choque, ese cambio de paradigma. Así que bueno, les hice una a manera de reflexión, ¿verdad? ¿Cuál será ese rol que necesitamos tener como tutores, como estudiantes? Bueno, debemos innovar, ¿verdad? Justamente las tutorías, no utilizar tanto la clase pues magistral, ¿verdad? Sino dar más participación, que el aprendizaje sea activo. Y por parte del estudiante CONED, sí les pedimos de verdad estudiar en casa, llegar a la tutoría con los materiales leídos, llevar dudas a la tutoría, ¿verdad? No ver la tutoría como el último recurso para tocar ese libro, esa antología. Ocupamos que se apropien de los procesos de aprendizaje, que lean bastante, como decía la compañera, es que todo es igual, es mucha lectura, mucha comprensión, sí, ¿verdad? Debemos leer mucho, poder buscar en el diccionario si no sé una palabra para poder entender en conjunto el párrafo. Creo que ustedes son los que deben apropiarse, ¿verdad?, de ese proceso. El tutor es un facilitador, no les va a dar los contenidos, así que hoy no podemos salir con la idea de que tengo que estudiar para Faro porque son contenidos, ¿verdad? Esos temas debo aplicarlos, así que al día de hoy, en esas 3 materias que van a aplicar Faro, esos conocimientos son de aplicación. Así que, bueno, espero que se le hayan aclarado algunas dudas. Sé que hay muchas más, ¿verdad? Estamos para servirles. Nos pueden contactar a los tutores, a los coordinadores, y en oficinas centrales con mucho gusto les podemos atender. Así que, bueno, buenas noches y muchas gracias.